Como el señor Cabo, que anda en misión. Pero tampoco mata. También anda de misionero o en misionero o haciendo misionero y su misión. Haciendo misionero. ¿Ya se van acumulando? Así es. ¿Qué? Sí, ¿y tú qué opinas de esa gente que cree que no se llegó a la luna? ¿Creencias de gente pendeja? No, pues bueno, no todo se eso vacunan. está cabrón, o sea... Salud a Pati Navidad. Está cabrón porque sí es un... Bueno, se le conoce como sesgo cognitivo, pues a esta necesidad del hombre de empezar a explicarse las cosas mediante otros mecanismos que son más complicados que explicárselos mediante la lógica real, racional. ¿no? Claro. Justo porque nos gusta pensar varias cosas. Una, que somos más inteligentes que el promedio. Entonces, que podemos ver más allá de Que lo que descubres está, más, que ¿no? descubres cosas. Ahora, nos cuesta pensar que a veces una explicación sencilla puede ser la correcta. También pensamos que tiene que haber un Lo complejizamos ¿no? todo. Así es. Pero pues bueno, ¿qué pienso? Pues que es parte de la naturaleza humana, sí. O sea, finalmente explicarse las cosas mediante cuestiones allende a la lógica siempre ha sido parte de la naturaleza humana. Ahora, cuando estas explicaciones empiezan a transgredir ya una situación de salud o una situación social o una situación política, pues ya es complicado. ¿La voz? Ah, caray. Bájale, jalea, dice. Debe de ser la tubería. De hecho, hay una teoría de la conspiración que dice que es para lavarnos el cerebro. También. Y que te vacunes. Ah, cabrón. Por eso es Ojalá. un chinguerísimo de tiempo. Para anticipar tanto. Sí, ¿no? sí. Vacúnense. Pues no funciona. No sean culeros. O sea, si lo pones al revés es un Ajá. colchones. Es una voz muy Al revés dice vacúnense. Vacúnate, hijo de la chungo. Así de. No seas pendejo. Órale. Estaría Te va a chido. cargar la vez si no te vacunas. Mira, que se apareciera así en un comal cuando lo están lavando, que se apareciera así la Virgen de vacuna, hijito, a lo mejor funciona. No, van a decir, esto me están engañando. Esa es la virgen, ya es capitalista. Ya la compró la mafia del poder. Ya. ¿Sabías que no saluda a nuestro público? Pues es que todavía no estamos conectados. Ya, güey. Ay, ¿qué cabrón? Muy buenas noches, tardes, días, en el horario en que nos estén viendo. Una vez más, como cada semana, les agradecemos su compañía. Yo soy Gonzo y conmigo está esta noche el señor Ente. No que estando chido. Buenas noches a todos. Muchas gracias por vernos. Y tenemos un tema algo denso, ¿no? Algo que va a mover tapetes, algo que va a mover Esperemos. mentes. Esto te va a tostar el cerebro, hermano. Bueno, esperemos no tanto, pero pues gracias por vernos. El señor Cabo Ganda ya terminando Ya esperemos que el próximo programa ya esté con nosotros. su misión. Para Su misión de misionero. haciendo el misionero. Parece posición de descanso, su misión de misionero. Caramba. Y pues gracias, suscríbanse, compártanos y quédense con nuestro programa. Díganos cuál es su teoría conspirativa, sea mexicano o no, porque empezamos mes patrio, señor. Cierto. Ya estamos en nuestro queridísimo mes patrio. Y pues por eso estamos tocando temas mexicanos. Ahora vamos a tratar temas mexicanos variados. No siempre va a ser. Cada año. No los más comunes, ¿no? Esperemos que no sean los Sí, más recuerden que comunes. siempre les buscamos los temas que creemos que nadie más hizo. Esperen pronto el en vivo que ya va a venir. Esperemos que ya sea. No sé si la próxima o la siguiente. La verdad todavía No estamos, no estamos seguros. Pero lo estaremos septiembre anunciando. tiene su en vivo Por patrio. supuesto, ¿cómo no? y va a ser, según yo, hasta donde habíamos dicho, que era sobre albures. Para todos Así aquellos es. que se interesen del tema, ese día el señor Gonzo va a quedar, pero no, hombre, Va a quedar empapado, lleno en de conocimiento. sudor mecatrónico. Así es, pero bueno, mientras peras o manzanas, hoy vamos a tratar el tema de teorías conspirativas mexicanas. O sea, Sí, teorías de señor. conspiración. A lo mejor ahorita abordamos algunas conocidas del mundo. No, ya lo están callando, güey. Ya lo están callando. Ya nos cayó la- Ya. Ya nos- Sí. Ahorita nos van a cortar el Ya nos programa van a en este cancelar. instante. Bueno, presidencia del árbol. Pero bueno, No, bienvenidos. que septiembre, que hablemos de otra república. que hablemos- Congo. Pues ya tienen que invocar el meme. Pero bueno, bienvenidos, compartan, suscríbanse, denle like, recomiéndenos con sus amigos, díganles a estos güeyes, pues ahí medio le hacen Ay, güey. a la SMR para dormir. Cabrón. Está chido. Pero bueno, pues Me bienvenidos sentiste sean a su programa Let's Conferencial. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues qué onda, entonces, teoría de la conspiración, señor Gonzo, ¿qué es una teoría conspirativa?
Pues una teoría de conspiración, básicamente, es una teoría alternativa a las teorías oficiales que explican un fenómeno o una serie de Es un sucesos. androide este cabrón. Es que, güey. no ha revelado su Sí, secreto, sí, güey. neta. Revélalo, ¿por qué estás tan elocuente, güey? ¿Cuál? Ah, Es el doctor Gonzo. Es que cuando el señor Gonzo, curiosamente, se echa un alcohol, nada más poquito de alcohol, se Un convierte entremés. en lo que llamamos el profesor Gonzo. Ajá. Es elocuente, es hábil, Divertido, ingenioso, galante. Ligador, sí. Y hace cosas como la que acaban de ver. En cambio, sobrio es un... Bueno. A ver, entonces repítenos qué es una teoría. Entonces, continúa, por favor. Continúa, profesor Gonzo. que contemplando, ¿no? Que para explicar algunos fenómenos, sobre todo sociales, económicos, históricos, o que afectan a una comunidad, suele haber una explicación oficial. Pero, pues hay gente que, como había comentado el señor Cosateno, no se conforman o no les convence y deciden plantear y posicionarse con una explicación alternativa. Pero claro, también una teoría de conspiración se ha vuelto un título peyorativo para todas estas teorías no oficiales y muchas veces pues intentan descalificarlas, ¿no? Ya sea por un interés, digamos, de que tomas partido, tomas una postura, o porque realmente O te postura están de luchador. afectando por algún motivo, ¿no? Ujú. O sea, la teoría de conspiración de las vacunas. Hay gente que intenta desmentirlo porque eso tiene una repercusión, ¿no? En el sistema de salud y en el comportamiento de la población. Ok. Y así, entonces, pues se van a generar un sinfín de teorías del el conocimiento, teorías de la conspiración. Ya se le pasó Ya, la etapa. El profesor Gonzo. Ya basta, ya. Sí, te estaba diciendo. Ya valió que eso, man. Ahí está. Entonces, hoy vamos a mencionar y exponer algunas teorías de conspiración. Pero voy a explicar Made mi in madre, México. Made Ok. in México. Madre, no. Made, sí, bien medinchista, ¿no? Sin embargo, Sí, cabría mejor aclarar un poquito cómo se generan estas teorías de conspiración, no solo en México, sino en general, ¿no? ¿Cuál es el principio de una teoría conspirativa? Pues justamente lo contrario de la navaja de Occam, ¿no? ¿Qué decía la navaja de Occam? O bueno, como se ha más o menos popularizado, o sea, se ha sintetizado en la cultura popular, bajo el concepto de que la explicación más factible siempre es la más sencilla, la que no complejiza las cosas. No, esa debe de haber algo detrás. Ajá, sin embargo, bueno, nada más para recordar, William de Occam es un filósofo medieval que más o menos planteaba pues estas cuestiones desde su perspectiva religiosa y todo esto, ¿no? Pero es una cuestión que la ciencia todavía sigue tratando de llevar, ¿no? Ahora bien, un ejemplo clarísimo de cómo se crea una teoría conspirativa es lo que pasa en un episodio de Los Simpson, donde lo hacen como elixir amoroso que el abuelo crea. Ajá. Entonces Bart y todos los niños empiezan a darse cuenta que los adultos se desaparecen. Entonces, en lugar de tratar de explicarse cómo sucede, porque ellos pues, tienen limitado conocimiento sobre Son los niños, claro. son niños, no son nenes, dice Franchella. Entonces uno se explica que es Milhouse explica que son zombies, ¿no? Que no, Vampiros. son vampiros invertidos, que tienen que estar ¿Cómo explicar un vampiro invertido? Bart, como había leído un libro sobre ovnis, dijo que seguramente eran los ovnis. Y Lisa, por nada más, vampiros invertidos, lo dice Lisa. Los satiriza. Ajá. Y retoman así de, ¡ay, es que sí encaja! Exacto, entonces en lugar de irse por una explicación sencilla que diera cuenta de todos los fenómenos, mezclan todas sus teorías y las tratan de hacer una sola que sea coherente. Claro. Y al final encuentran coherencia, pero pues a Es fuerza que la de base de tonterías. una teoría de conspiración es que precisamente esa explicación tradicional, normal y aceptada y normalizada, te la impusieron por algo. Entonces, Por pues régimen. tú debes de Vean nuestro desmentir capítulo. eso. Por algún interés, pues ya sea político, económico, social, te impusieron, ¿no? La historia oficial y en realidad no pasó eso. O sea, esa es la base de una teoría de conspiración. Una teoría, como en el método científico que nos exponen en la secundaria, pues es una hipótesis. Es un planteamiento que podría ser o podría no ser,
pero que hay que demostrarlo. Claro, las teorías de conspiración por lo general suelen no arrojar conclusiones concretas, siempre quedan ahí flotando, y el argumento es que el poder superior, el orden de gobierno, eso, no quieren que se Big Brother. Pues está relacionado con la palabra conspirar. Conspirar es como respirar juntos o como estar juntos respirando algo. Que ahorita no es recomendable por el no es recomendable. Entonces está relacionado porque dice que los grupos del poder que dominan cada sociedad conspiran o se ponen de acuerdo, para establecer una verdad hacia el gran público, generalmente velando una situación como que podría causar polémica, que podría causar problema o que podría revelar asuntos importantes de su poder o de su situación de poder. Sí, porque al final de cuentas la explicación de cualquier situación ayuda a que una organización social pues se mantenga estable. Entonces, pues necesitas justificarlo, ¿no? Vean nuestro especial de políticos, ahí tocamos un poco el tema. Y bueno, entonces, díganos. Pero a ver, por ejemplo, hay que recordar que estamos hablando de teorías conspirativas mexicanas, ¿no? Conocemos las muy populares, que, por ejemplo, la de los reptilianos, que plantea que una sociedad de extraterrestres muy poderosos han tomado personalidades ¿cómo se llama? El de Facebook, se me va siempre. Mark Zuckerberg, la reina Isabel, son extraterrestres, el mismo Trump, son extraterrestres, ¿no? Y que realmente los que llevan el control del mundo, de las grandes figuras, son extraterrestres que controlan a la humanidad. Y tiene muchas variantes esa teoría conspirativa, que a veces habla de los Illuminati, los masones, o sea, que siempre hay una sociedad detrás moviendo los hilos de toda la realidad. Los Anunnaki, que te digo, de nuevo, y es que esas cosas son tan complicadas que te encuentras con personas muy inteligentes y muy capaces que dicen, es que sí, a huevo, tiene que haber algo detrás ahí. Pero es que, pues, no. ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo compruebas? O sea, vas desde muy inteligentes hasta Pati Navidad, ¿no? Que dice que la vacuna tiene un chip, güey. Muy inteligentes, claro. No, bueno. Por eso dije de muy inteligentes hasta claro, Pati Navidad. Claro. Y vaya, Pati Navidad. Todavía hay más para abajo. Sí, todos para abajo, ¿quién más? Andrea Legarreta. Bueno, pues ahí ciudadanos quien vive, ¿no? Bueno, por eso te digo, el problema con una teoría conspirativa es que apela a que siempre va a haber algo oculto y que por eso va a estar oculto y por eso va a ser difícil de comprobar, ¿no? Entonces, además sin fundamento, muchas teorías conspirativas, o más bien casi todas, sí. Otra de la que siempre aquí hacemos mofa, que es el terraplanismo, ¿no? La idea de que la Tierra está realmente es plana y hay un orden mundial que está encubriendo el hecho. ¿Quién sabe? Porque, bueno, creo que a veces argumenta cosas religiosas, ¿no? O sea, que en realidad para que no creamos en Dios y todo eso, nos hacen creer que hay un mundo infinito. Que la ciencia funciona. O sea, ahorita que lo vuelvo a pensar, está muy pendejo, de veras, ¿no? El asunto, o sea, no tiene Señor Javo, a esos terraplanistas del mal. No tiene ni pies ni cabezas eso, pero bueno. Es que para que tú creas una teoría o aceptes una teoría de conspiración, pues sí necesitas tenerle mucha fe, ¿no? A esa fuente. Porque usualmente la explicación final por la cual no puedes comprobar esa teoría es porque alguien borró ese video. Claro, o sea, es que siempre va a haber un giro. Sí. De nuevo, complejizar, lo contrario de la navaja de Occam, buscarle lo complejo a lo que ya en teoría ya está resuelto. Es lo contrario a la fe, ¿no? En lugar de poder creer algo, debes desconfiar, ¿no? Y bueno, si quieren nos vamos en orden cronológico de nuestras teorías para que se dé cuenta nuestro auditorio que no es nuevo esto de la serie, o que se puede jugar con mucho antes, ¿no? Que les suena el nombre Kinichka. Claro. Ah, claro. Eso es un cuate que vende ahí en el... aparte, ese es ya. Es el de la voz, ¿no? El de la voz. Y si les digo, por ejemplo, Pacal primero. Claro. El de las pacas. De las pacas, el rey de las pacas. Es la del barrio, ¿no? La que dice, ¿me estás oyendo? No sé. Pues sí, Pacal primero tiene su propia teoría de la conspiración, que se ha denominado el astronauta de Palenque o el astronauta de Chichén Itzá. Pues estamos hablando de que este rey de Chichén Itzá, de Palenque, gobernó por allá del 615 al 683 a.C., unos 62 años más o menos. Y hay toda una teoría que dice que más bien no fue solo un rey, sino que en Chichén Itzá era como la entrada o un portal de los extraterrestres
a la Tierra, uno de tantos, ¿no? Como Stonehenge, como, bueno... es un punto. No, es una ciudad. Pero sí, ¿por qué surge esta, o por qué se le conoce como el astronauta de Palenque? Voy a empezar a hablar como Jaime Maussan. Y nadie hace nada. ¿Qué dirían? En esas épocas no había astronautas. A menos que alguien nos lo esté ocultando. Sí, a menos que sea una teoría. ¿Qué nos dice esta? Es como decíamos, ¿no? Pakal fue un joven que empezó desde prácticamente los 12 años a gobernar. Y se encontró el 13 de junio de 1959, si no falla la fecha, se encontró la entrada a su cripta, a su tumba. Cripta viene, por cierto, de oculto, como oculto. Cuando vimos criptozoología. Criptozoología, vean, todo está conectado. Bien. Como mi corazón al señor productor. Que en los comentarios o en un futuro realicen unas... ¿Qué teoría de conspiración puede...? Hay en las conferencias. Cuando encuentran la cripta... ¿Qué hay en la caja? Eso es una teoría de conspiración que hay en la caja. Cuando encuentran esta tumba, en la antecámara, antes de llegar, encuentran, primer cosa curiosa, encuentran los restos, pues, huesos prácticamente, de 5 hombres y una mujer. Ya cuestiones numerológicas. Bueno, lo curioso es que estos 5 hombres y una mujer tienen el cráneo deformado. No parece ni por golpe contundente, no parece... No se encontraron elementos como para decir que, como por ejemplo en las culturas africanas... Es una cámara. En las culturas africanas que se ponen los collares y cada momento... La deformación del cuerpo está en muchas culturas. Aquí no. Aquí parecía que simplemente tenían el cráneo deformado. Ya entrando a la cámara de la cripta de la tumba, es un peso entre la lápida, que es la parte de arriba, la tapa de la tumba, y el sarcófago, que es donde va el cuerpo, un peso de 20 toneladas. La única explicación viable es que se haya construido primero la tumba, la cripta, la lápida, y después se construyó todo alrededor de esa lápida. Y ya adentro se encontró, pues obviamente, la lápida. Y en la lápida empieza los sospechosismos, como dirían. En la lápida, los historiadores, los que saben de jeroglíficos y del arte pictórico de los mayas, estamos hablando de la cultura maya, dicen que es la figura de Pakal representando su paso por el árbol de la vida, que sería el ascenso del rey Pakal. Se trepó al guayabo. Pues más o menos, pero al guayabo de la inmortalidad. Porque es un ciclo. Ese guayabo es chingón. No cualquier guayabo. Chingón. Representa su ascenso hasta que muere y vuelve a reencarnar, haciendo patente su... Su patente. Palente. Haciendo patente su reencarnación y casi que su perfección. Claro. Es este árbol de la vida representado y Pakal ahí. Que es un concepto muy de la cultura prehispánica, el árbol de la vida y todo esto. Arráncame la vida. Saludos a Bronco. Pero aquí viene la realidad. A ver, cuéntanos, por favor. Los que se han puesto a analizar esta teoría de la conspiración dicen que no es Pakal representado en el árbol de la vida, sino que es un astronauta que está viajando dentro de una nave interplanetaria, o sea, una aeronave espacial que sale de la atmósfera. ¿Por qué? Porque se han encontrado elementos, el primero al que hacen referencias, y por aquí nos van a aparecer las imágenes. Tal vez. Oye, me taparon. Que hace referencia a que el tripulante de esta nave lleva una mascarilla que le permite respirar. Las manos parece que está así un poco haciéndole manipulando o algo así, ¿no? Y los pies se ven acomodados como una especie de pedales. Parece que trae un dispositivo como si fuera un cinturón. Y está como se ve como una cabina de una nave. Sí, es una cabina. Se ve que trae como un cinturón de seguridad. Y por abajo de la nave, una especie de propulsión por algún combustible, o sea, como cuando despega un cohete. Como una estela ahí. Una estela de combustible. Lo curioso es que la misma NASA,
la empresa superior de viajes espaciales en el mundo hasta el momento, ¿no? sí, seria, ¿no? Ha dicho que hay mínimo unos 16 elementos compatibles entre lo que sería el diseño de este dibujo con naves actuales, con aeronaves espaciales actuales, no ni siquiera de otros años, aeronaves espaciales actuales. Entonces, son 16 elementos. Otra cosa que cuando se abrió la cripta, más allá de toda esta rareza y similitudes que realmente cuando uno ya ve la imagen que han hecho pues fanáticos, investigadores, sí parece el prototipo de una nave, por aquí nos aparecerá. Al momento de abrir la cripta se encuentran con que la máscara de Pakal prácticamente está toda de jade. De jade, no de jade de molestar, sino de jade. Okay. Con rasgos no tan mayas, más la cara un poco más detallada, pero no son rasgos mayas, digo, para empezar es verde, ¿no? Porque el jade es verde. La máscara es impresionante, se tiene como la máscara más impresionante que se ha encontrado del mundo maya, de la civilización maya. Y hay algo que llama más todavía la atención. Cuando se analizan los restos, Pakal empezó de 12 años y estuvo 68 años siendo el rey de Chichén Itzá. Pues ya muere como de 80 años. O sea, una persona grande. Lo curioso es cuando se analizan, eso dicen los jeroglíficos, que murió de 80 años después de 62 de gobernante. Pero cuando ya se hace, digamos, una necropsia, cuando se analizan los restos de Pakal en la tumba, resulta que es un hombre máximo de 50 años, muy fornido por la estructura de los huesos, y de una talla que parecería gigante comparada al mundo maya de ese momento. Con todo respeto para la memoria del gran maestro Armando Manzanero, pues los mayas de ese momento eran más parecidos a Armando Manzanero, chaparritos. Actualmente yo creo que también Agostitos, de hecho, bueno, tiene ya, esa idea, son pequeños y de cabeza grande. Y cabeza grande, anatómicamente hablando. Pero el rey Pakal, o los restos del rey Pakal, te hablan de un hombre mínimo de 1,80 mínimo, y muy robusto, muy grande. Me recuerda más bien a la figura de José Arcadio Buendía en 100 años de soledad. 100 años de soledad, que parecía más bien un pirata de One Piece. Pero es muy raro que un rey... Menos el que tiene cuernitos. Que es un venadito. Chopper, ok. Chopper, saludos a Ceniza, que sé que es su personaje favorito. Entonces, hay una contradicción física de decir cómo es que este rey Pakal era tan grande. Las propias leyendas de la creación de Chichén Itzá cuentan que fue creada prácticamente por el dios Botán. El dios Botán no es otro nombre, o más bien nada más es otro nombre de Kukulcán o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Que si lo relacionamos con los mitos aztecas, y aquí está lo intrincado de la conspiración, se les apareció a los aztecas como un hombre barbado, mucho más alto que el promedio, como el dios occidental, pues como Jesucristo occidental, güero, más bien tirándole a vikingo, ¿no? Entonces, pues esos restos que están en la cripta de Pakal I, pues te hacen referencia a que más bien fue un presidente. Bueno, y es que todo el tiempo se relaciona que esto de las culturas antiguas, o bien tiene conexiones con sociedades antiquísimas, la idea de que los vikingos, de que sí viene de la Atlántida, de que sí este territorio era la Atlántida, que si en realidad había sociedades previas a las sociedades antiguas conocidas y en realidad proceden de otras, o que si bien los extraterrestres. La Atlántida era muy moderna, era súper moderna comparada con las de otras culturas. O que también los incas tenían esta cuestión, ¿no? Entonces, de nuevo, como que son la idea de que estas civilizaciones no pudieron haber florecido como florecieron solamente con la transición histórica regular, sino que tuvieron que tener influencias externas o algo así para poder florecer. Precisión entre las pirámides del Sol y de la Luna con las egipcias, ¿no? Que los cálculos matemáticos y el esfuerzo físico ciertamente podían tomar mucho tiempo, pero vaya, no es algo que no se pudiera hacer. Claro. Sí, es hasta cierto punto insultante, ¿no? De pronto decir, es que no podía ser que esta gente hiciera cálculos o hiciera eso. La famosa sombra que baja en el equinoccio y sube. Sí, claro, o sea, se mantendría como una teoría de conspiración al que ocultan todo eso,
porque el proceso de colonización pues estaba apoyado de que ellos tenían que ser, ¿no? Los que venían a ilustrar, ¿no? Estas culturas atrasadísimas. Y la historia te lo va diciendo. Tenían que evangelizarlas. Sí, entonces, o sea, un concepto muy otra influencia eurocentrista, ¿no? tenía que... Exacto, o sea, que incluso se aplica lo mismo a Egipto, o sea, a civilizaciones que han florecido a través de los tiempos. Estas construcciones o estos edificios que no pudieron haber sido hechos por ellos, aunque ya se ha demostrado ni mil veces que sí hay formas de hacerlo sin las grúas complejas. Y la construcción de pirámides eran siglos, ¿no? No era una pirámide que construías o sea, no eran casas geo que levantas 15 en una semana, ¿no? Hombre, esas se caen y se caen más rápido. Mal levantadas, además. Son pirámides que llevaban siglos de construcción, o sea, se moría la gente y los nietos de los que se murieron construyendo, seguían construyendo la pirámide. Pero bueno, como ya dijimos, lo más probable, de nuevo, es que la tumba de Pakal finalmente represente lo que es, ¿no? Y si hay alguien que estaba enterrado ahí diferente, es probable también que fuera, porque sí se ha comprobado que vikingos sí lograron llegar hasta acá a América, ¿no? Pero vaya, son como cuestiones aisladas que no tienen que ver con una cuestión. Johan Eriksson fue el primero. Apellidaba Eriksson, que llegó en el año 1000 aquí. Sí, claro, y que sí, ha fungido como muchas veces pues la base para decir que Jesucristo llegó. El mismo Fray Servando Teresa de Mier, un gran intelectual, fue acusado por haber dicho que Santo Tomás, el apóstol, el de las llagas y todo eso, llegó hasta México. Esa es otra teoría medio conspirativa del siglo XIX, y que él es el que dejó la capa a los mexicas, y que esa capa después se convirtió en la tilma de Guadalupe. Es una cosa así, pero una retroca no hay rarísima que se inventó para Servando, ¿no? O sea, las teorías de conspiración, volvemos, pueden ser nuevas, pero tocan la historia desde el origen. Es que precisamente busca la teoría otra tiene que ser explicación de algo. Pero presente. El mito de la Virgen de Guadalupe, de nuevo, dicen que fue confabulación y todo esto. Yo ya he abordado el tema alguna vez aquí, hace como un año y así, que en realidad pues es algo que se fue cocinando mediante el sincretismo regular de las culturas. ¿Quién es el que aseguraban que vio la historia de Zumárraga? Fray Juan de Zumárraga. Y que dice, pues yo estaba en España, ¿no? No, o sea, Fray Juan de Zumárraga, que es el que supuestamente apreció los milagros, ¿de acuerdo? Insisto, esta es una tradición que procede ya muchos siglos, no muchos, un siglo después más o menos, de que ocurrió. Y Zumárraga en sus diarios, que vaya que fue prolífico escribiendo, jamás dijo nada sobre la cuestión guadalupana. Ahora, de eso, a afirmar que hubo gente que se confabuló para crear a la Guadalupe, para poder controlar a los mexicanos, y que, no, o sea, no, hay un abismo, o sea, que sí sirva como un elemento de control, o que sí funja como un elemento católico que unifique las culturas, eso es porque fue fraguándose paulatinamente como un símbolo. Como todo símbolo, no se puede imponer, un símbolo no se impone. Y además, el símbolo les va a enseñar. Se narra como si fuera el único caso, ¿no? Así es. Siendo que en todo el mundo, en nuestra de cervezas, que hablamos, por ejemplo, de San Patricio, que realmente buscan relacionarlo, por ejemplo, con elementos de las culturas célticas, de esa área. Vaya, pues, cuando ilustran a San Patricio con el verde y los tréboles y todo eso, es el sincretismo de los duendes, las hadas y lo que creían en esa región. Todas las religiones. Los Celtics de Boston es un leprechaun con un trébol y es el escudo de un equipo de básquetbol que no tiene absoluta, es parte del sincretismo. Sí, pero bueno, no nada más la religión católica, ¿no? Por ejemplo, los griegos, dentro de su panteón griego, llega a aparecer dioses egipcios. Entonces ellos siempre los romanos hicieron lo mismo y los cristianos hicieron lo mismo. Los cristianos simplemente los transformaron a decir son dioses paganos, ergo son demonios, ¿no? Porque el único dios verdadero. O los retomaban y los asimilaban como santos, por ejemplo. Pero bueno, la historia de México, digamos, ha ido como en muchos momentos construyendo teorías conspirativas. Ya vimos esta que pues procede sobre los prehispánicos, ya vimos que la colonia existían en el siglo XIX también. Ya saben que los masones se decía, o sea, sí es cierto que los masones llegaron a México, sí es cierto que estuvieron en las esferas de poder, pero de eso a que después la historia se diga que Maximiliano de Habsburgo no fue fusilado, sino que regresó a casa, o muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas que se dicen en torno al siglo XIX. Planeta. Pero incluso la ciencia, ¿no, cabrón? O sea, la misma ciencia tiene
personajes que tienen que ver con la ciencia han sido partícipes de teorías conspirativas. Claro, sí, o sea, para empezar, una global muy común es de que siempre ha habido tecnologías de energías limpias, pero la industria de petróleo no lo permite, claro. Sí, y bueno, ya entrados en el siglo XX, a mí me gustaría rescatar, y a propósito del programa de críptidos que hicimos, una teoría de conspiración que, vaya, sigue siendo teoría de conspiración, porque finalmente es algo que no se puede comprobar, ¿no? La idea de que el chupacabras... Chupacabras... Pues, a ver si nos puede poner un fragmento por ahí, señor. Pónganos su fragmento acá. Además de esa canción tan emblemática, ¿no? De esa época. Ahora, quisiera yo sí aclarar un par de cosas al respecto. Todo esto del fenómeno del chupacabras, como ustedes saben, está íntimamente ligado, al menos en el imaginario popular, al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Efecto Mandela. Un gobernante que fungió como presidente de nuestro país de 1988 a 1994. Un gobierno muy polémico. No, hombre, es que este gobierno prácticamente fue, digamos, un parteaguas, un antes y un después para la historia de México. O sea, tuvimos devaluación, ¿no? del peso. Tuvimos unos asesinatos importantes de un cardenal que a veces se vinculó con el crimen organizado, de un, que se llama José Francisco Ruiz Massieu, que también fue como un asesinato muy polémico alrededor de la familia de Carlos Salinas de Gortari, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que se encaminaba a ser... Que iba a ser el sucesor de Carlos Salinas, pero que después de dar un discurso, a las 2 semanas murió al ritmo de ¡ay, la culebra! ¿no? Por un asesino llamado Mario Aburto, ¿no? Tuvimos... Por supuesto, porque parece que ya está en el indulto. Exacto, o sea, ahí también hay una cuestión extraña. Estuvo la situación del levantamiento del EZLN en el 94. Tuvimos el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Vaya, o sea, el gobierno de Salinas de Gortari estuvo plagado de situaciones polémicas, complicadas, difíciles de entender. Y la vida en general en México. Y de por sí, en un sexenio pasan muchas cosas en ese sexenio. No, en ese fue de veras, yo creo que sí, se saturó el asunto hacia final del siglo. Y bueno, ya fue sembrando antecedentes de lo que más tarde sería el gobierno del PAN. Porque por primera vez en ese sexenio, el PAN ganó Baja California, me parece, y también Vicente Fox más tarde ganaría Guanajuato, seguramente. No me acuerdo ahorita, pero sí. Vaya, el PAN ganó por primera vez elecciones en los estados, cosa que no había ocurrido. Empezó a haber alternancia. Hubo alternancia política. Pero vaya, el punto de todo esto es que muchas veces he encontrado varios videos de YouTube, no uno, que afirman, y esto va por el lado de efecto Mandela, teoría conspirativa, leyenda urbana, ¿no? Que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari salió lo del chupacabras, cosa completamente falsa, para empezar. Porque la primera... Así es, creencias de gente pendeja. Cuando escuchen un youtuber, discúlpenme, colegas youtubers, pero están mal. Si dicen se usó el chupacabras durante el gobierno de Carlos de Salinas, mal, tache, equivocado. Primer filtro. Así es, desde ahí vean que no es cierto. Es teoría conspirativa. La primera mención del chupacabras fue en 1995 en Puerto Rico. De hecho, hasta se cree que la muchacha, la señora que lo vio y que cree que en su existencia, habrá visto la película de Especies, una sobre extraterrestres, y que de ahí quizás Entonces, esa leyenda urbana que surgió en Puerto Rico, y ya en el 95, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el sucesor de Carlos Salinas de Gortari, empezó efectivamente en los periódicos, en las televisoras, a manejarse, pero no ya para encubrimientos del gobierno de Carlos de Salinas de Gortari durante el gobierno de Carlos Salinas, sino después, como ya tapadera, que en ese momento, las consecuencias. En el 95 vino una crisis muy fuerte, no solo a partir de todas las cuestiones del Tratado de Libre Comercio, de la devaluación y todo esto, sino porque también se destapó la famosa cuestión de la bueno, le conocían como la caja chica o no me acuerdo de esta China. No. Hagamos como que un presupuesto que tienen los presidentes para acudir a él cuando tienen situaciones de problemas personales. Y se dice que este cuate las utilizó durante todo su gobierno y hasta después se descubrió que esta situación fue así. Que hablamos como de 200,000 millones, ¿no? Por mes o algo así, ¿no? Una cosa bárbara, ¿no?
y que entonces ese tipo de información, cuando empezó a salir, es lo que se trató de encubrir mediante el fenómeno de chupacabras. Lo que pasa también es que en ese entonces los medios de comunicación eran muy limitados. Entonces realmente había una cantidad de tiempo de noticieros que tú podías ver, bueno, al menos la gente normal que nada más tenía tele pública y radio público. Y en esa hora lo que informaban era lo único que pasaba. Para mucha gente, todo lo que se salía de ahí no existía. No había internet, no había esas cosas. Ahora, lo que mencionó el señor Gonzo hace rato, la caja china, es un concepto que hasta donde yo sé o recuerdo, se expresó por primera vez en la película La Dictadura Perfecta, que es la idea de que las televisoras ofrecen prácticamente un paquete a todo político que entre en controversia, donde le van a encubrir su asunto con otros temas que pueden generar más interés, pueden ser más mediáticos, pero y desde entonces ya se le quedó como caja china. Ahora, que ahora el gobierno actual hay caja china una tras otra. Todo esto es un problema, es un gran problema para, digamos, los... Pues imagínate que haya un pinche chupacabra. Sí, estaría un problema. Es un problema para los analistas porque, aunque parece que ese es así, sigue manteniéndose en la cuestión de teoría conspirativa porque es algo que no se puede comprobar. O sea, que las televisoras hagan esto parece evidente, pero de nuevo, ¿quién le puede sacar esas pruebas a las televisoras? ¿O quién puede comprobar que el chupacabras fungió efectivamente como una cortina? Lo misterioso es que desapareció. Exacto. O sea, quedó ahí como un críptido ahí en la memoria. De repente comía 20,000 cabras, 500 en Chiapas y 500 en Sonora. Y a veces en Estados Unidos o hasta Perú llegó a ser una cosa. Desde Costa Rica, ¿no? Y de repente dijo chupacabras, pues soy demasiado rico y poderoso para hacer esto y desapareció. Se fue, ¿no? Sí. Ya me llené. Te digo, o sea, todo eso es cierto, o sea, parece sensato, pero de nuevo, tampoco tenemos pruebas para afirmar que las televisoras hagan esto, o sea. Y precisamente, o sea, la única manera de desmitificar al chupacabras sería encontrándolo. Vean nuestro especial de críptidos. Y mientras no lo encuentren, va a seguir existiendo. Sí, así. Pero bueno, así nos podemos fabricar teorías conspirativas de todo tipo. O sea, también se construyen pues mediante, como dijimos, la fe, sesgos cognitivos, falacias. Y aferrarte, ¿no? Que te están afectando por algo. Así es, pero bueno, no sé, más o menos ya... Hay una... Yo le decía al señor Gonzo hace rato de una teoría de la conspiración que tiene que ver con personajes históricos de la ciencia, ¿no? Ah, claro, hay una muy polémica, pero que ahorita está tomando cierta fuerza. A ver. Porque por el nacionalismo de que queremos, o sea... así como ahorita pasó con las Olimpiadas, de que, gana un mexicano, pues ganamos todos. No, pues si al güey nunca le dieron equipo ni nada, ganó él solo, con el esfuerzo de sus padres. Pues igual, ¿no? Los grandes genios mexicanos, pues incluso queremos nacionalizar algunos o justificar que eran mexicanos, ¿no? Y esta teoría señala que uno de los mayores genios de Estados Unidos en realidad es mexicano, que es Donald Trump. Sí, por eso lo No, Mark Zuckerberg. Tomás Alva Edison. Que según esto no nació en Ohio. Se llama Mark. No nació en Ohio, o sea, nació contento. Sí, nació contento. Sí, porque según la historia americana nació en Ohio en 1847 y se alegró en 1948. Pero según hay un registro de que él nació en Zacatecas, en el poblado de Sombrerete, en 1848. De hecho, pues Tomás Alva Edison. Porque Idris Elba también es mexicano. De hecho, señalan que hubo como 3 familias Alba en esa época, en esa zona del Sombrerete. Y bueno, lo vinculan, ¿no? ¿El sombrerete del infinito o es otro? El sombrerete del infinito. El chequelete. Con sus gemas, ¿no? Entonces, pues según esto, nació ahí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede comprobar que nació ahí? Porque no existía el registro civil en ese entonces, en ese poblado. Solamente había algunos registros eclesiásticos de la fe de bautismo. Pero durante la Revolución Mexicana, pues se dio mucho que llegaban los revolucionarios a los poblados y pues lo primero que hacían era quemar, ¿no? el palacio municipal y eso. Entonces hubo una pérdida muy significativa de registros de nacimientos de esa época.
Otras teorías pues dicen que vino cuando muere Edison, empiezan a llegar agentes americanos, ¿no? A esos poblados como a querer registrar, ¿no? Los hombres de negro. los archivos y a desaparecer, porque según esto pues algunos arqueólogos buscaron registros de natalicios de familiares, o sea, ya ni siquiera el acta de Edison, ¿no? Sino como de la familia Alba. O sea, era, digamos, de padre mexicano y madre gabacha por la combinación de apellidos. Según esto, eran holandeses que emigraron a Sombrerete, exacto. Iñón. Y era un holandés, así, holandés norteño. Soy del norte de Ámsterdam. Sí, de Amsterdam. Porque es la única ciudad holandesa que no sabe. No, también es ¿cuál está? La de la mota. La mota. Ándale. Lo de las vitrinas. ¿Cómo se llama el PSV de dónde es? Eindhoven. Pues y también está esa. El Ajax, ¿no? Va a decir el Ajax. No, el Ajax es detergente, güey. ¿Cómo se llama? Bueno, el caso es de que por ahí de la década de los 50, te digo, intentan hacer este rastreo de las familias Alba de esa zona, y resulta que precisamente sí encontraron unos registros y la letra A en esos años estaba arrancada. Por lo cual, como que esa es la evidencia de que vino alguien a destruirlo. De hecho, ahí en Sombrerete, en la calle de Hidalgo 19, se colocó en su momento una placa que decía: aquí nació Tomás Alva Edison. Y llegaban los turistas o los hombres de negro a amenazar al señor de... Pero bailando así, hasta que mejor la quitó para evitarse de broncas y de amenazas. Y pues ya no, solamente quedan algunas imágenes que ahora sí van a llegar. Y para si no, ¿le puedo dar un golpe de una vez? Entonces, ahí están las imágenes de la placa. Realmente no hay otra evidencia. Pero bueno, voy a poner en mi casa: aquí nació Jesucristo. Exacto, de nuevo, esa es la cuestión que las teorías conspirativas no se basan más que en rumores, creencias. Pero a ver, si tú tienes algo que recomendarle al público y para que vean más acerca de Alva Edison en ese sentido. Bueno, ahí... Y no solo el capítulo de los Simpsons, está bueno. Hay menciones, por ejemplo, en revistas de la UNAM o en periódicos, y de hecho si se googlea Tomás Alva Edison mexicano van a aparecer bastantes fuentes, pero Steven Spielberg va a aparecer. Pero todas van a apuntar a lo mismo, así es el rumor. De hecho hay un rumor. Son rumores, no me digas. Que desmienten otros rumores, porque hay una teoría de que nació en el Estado de México, descendiente de descendientes. Y que en el Estado de México nací y la escribió Tomás Alva Edison. Sí, incluso bueno, no me consta, pero por ejemplo dicen, es que por eso no hablaba bien inglés, pero español lo hablaba. Sí, y así, bueno, yo de dónde puedo revisar cómo hablaba. ¿Pero qué va a recomendar entonces, señor? Pues el canal... ya llegaron los hombres de negro. Vale, chetos. El canal Main Watchers, en donde podrán revisar, repasar algunos fenómenos históricos que sí están comprobados. También van a aparecer aquí, ¿no? Sí, también van a aparecer aquí, o de este lado no estoy seguro, aquí abajito, acá, aquí, de Main Watchers, en donde revisan pues algunas teorías conspirativas y muchas veces también aclaran algunos fenómenos históricos que sí están bien comprobados. Muy bien. ¿Usted, señor Cosate? Bueno, yo les quería recomendar un canal también de YouTube. A veces uno consume este tipo de material como por entretenimiento. Vaya, de verdad, por favor, no. Así como nosotros. Como en criptozoología. Como cuando dijimos de criptozoología, tómenselo como un fenómeno de entretenimiento, de fantasía, de cultura popular, de recreación sobre la historia y lo que quieran. Es un canal que se llama Yoshimitsu Kaleon, que le acentó Kaleon, quién sabe por qué. Es un cuate que tiene varios videos en torno a teorías conspirativas o incluso leyendas urbanas sobre la televisión mexicana. Tiene toda una serie y cubre algunas de las interesantes
a veces de presidentes, a veces de lo que ha pasado en Televisa o en TV Azteca, lo mismo del chupacabras, etcétera. O sea, simplemente las repasa, nunca dice si son ciertas o no, simplemente las repasa, lo cual me parece acertado y es para que uno se entretenga. Por favor, nadie se vaya a clavar con ellas y pensar que son ciertas, son mero entretenimiento y nada más. Recuerden, no lleguen a su examen de admisión ahí poniendo, corrigiendo. Así es, por favor. Teorías conspirativas. No, entretenimiento. ¿En qué año se descubrió América? El que está escrito ahí. Si no me salgan con no le pagan en un lado. Además, eso de se descubrió también está complejizado. Y para muestra un botón, ¿no? Mi recomendación es esta serie de mockumentaries o de analista que tiene History Channel, que se llama Extraterrestres Ancestrales, que hace un repaso de cómo los extraterrestres, o cómo posiblemente los extraterrestres, de nuevo, todo ficción, por favor, ayudaron a las grandes civilizaciones antiguas a construir su legado, ¿no? Entonces, dentro de esta saga de extraterrestres ancestrales, hay un episodio que se llama El Portal Maya a los extraterrestres, donde hablan del extraterrestre, el astronauta de Palenque o de Chichén Itzá, que es el que estábamos viendo Pagal. Véanlo, igual, o sea, es parte de History Channel. No todo History Channel es verdad, ya casi nada. De hecho, ya casi nada de History Channel. O sea, ni siquiera, ¿cómo se llama la tienda de chácharas? Precio de la historia, no, ni siquiera son reales. No, para nada, ¿no? Entonces, todo es son montajes. Son montajes. Entonces, pues échenle un ojito si quieren conocer más de esta teoría de la conspiración. Entretenimiento. Ficción. Nada más, ficción. Como las luchas. Es nuestro especial de luchas. Sí, a veces hasta la lucha es más real que la... Por lo menos a veces sí se lastiman. Pero bueno, de perdido sí se odiaban, ¿no? Cibernético. ¿Qué te parece si le das Matarili? Pues como cada semana agradecemos su presencia. Muchas gracias, señor productor. Saludos. Gracias, señor productor. Gracias a todos. Veamos. Ya el señor Cabo parece ser que ya va a estar la siguiente. Próximamente. Esperemos y si no, pues ya. O tal vez ya estuvo. Tal vez tú. No. Suscríbanse, denle like, compartan. Gracias. Porque Ya. fíjense que me enteré que la leche a veces trae hasta leche. La leche saca... ¿leche? La leche saca granos. Híjole, te echo porras mejor, ¿no? Y prepárate para el programa de albures, ahí sí te vas a... Te va a quedar así como el 5 yemas, te va a quedar como el 10 yemas.